Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy, y estoy súper emocionado de estar hoy frente a la cámara con ustedes. Y bueno, si vieron el título de este vídeo, saben que tenemos un tema, bastante candente digamos. Un tema que ha estado circulando por todos lados, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco y que inevitablemente llegó hasta nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un escándalo que sacudió Internet y las redes sociales, la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que empecemos a profundizar en el tema, quiero que sepan que este es un canal donde siempre nos preocupamos por la información responsable. Vamos a hablar de esto con respeto, con cautela, y siempre respetando la privacidad de las personas involucradas. No vamos a mostrar imágenes explícitas, ni vamos a contribuir a la difusión de contenido que pueda ser perjudicial. Nuestro objetivo aquí es informar, analizar y debatir sobre lo que ocurrió, y cómo esto impacta en la vida de los famosos y en la sociedad en general. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque hoy vamos a sumergirnos en este tema polémico. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí o si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo, y así no se perderán nada de lo que está pasando en el mundo de las celebridades y el entretenimiento. Ahora sí, vamos a ello. El mundo de los famosos, especialmente en Turquía, es un caldo de cultivo para el rumor y la especulación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas del país, no son ajenos a esto. Desde su trabajo juntos en la exitosa serie Love is in the Air, su relación sentimental, su posterior ruptura y por supuesto, sus proyectos individuales, han sido tema de conversación constante. Pero lo que sucedió recientemente fue un paso más allá, un paso que traspasó los límites de la privacidad y generó una ola de indignación en todo el mundo. Todo comenzó con la supuesta filtración de fotografías íntimas de la pareja. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea mostraban momentos privados de Hande y Kerem. Si bien la veracidad de estas fotos aún está en discusión, el impacto que tuvieron fue inmediato y devastador. La noticia se propagó como la pólvora, generando un debate ético y moral sobre la privacidad, la exposición mediática y el acoso digital. Las reacciones fueron diversas y polarizadas. Por un lado, se alzó la voz de la indignación. Muchos fanáticos y seguidores de Hande y Kerem expresaron su repudio ante la filtración, considerándola una violación de su intimidad y un acto de acoso. Se organizaron campañas de apoyo en redes sociales, utilizando hashtags como #HandeBKerem, para mostrar solidaridad con los actores y condenar a quienes habían filtrado y compartido las imágenes. La mayoría de los comentarios resaltaban la importancia de respetar la privacidad de las personas, sin importar su fama o popularidad. Por otro lado, también hubo voces que minimizaron la situación o que incluso culpabilizaron a los propios actores. Algunos argumentaron que al ser figuras públicas, Hande y Kerem debían estar preparados para este tipo de situaciones. Otros especularon sobre la autenticidad de las fotos, sugiriendo que podrían ser falsas o que habían sido manipuladas. Es importante destacar que estas posturas son minoritarias y que en general, la mayoría de las personas condenaron la filtración y expresaron su apoyo a la pareja. La filtración de estas fotos íntimas no solo afectó la vida personal de Hande y Kerem, sino que también tuvo repercusiones en su carrera profesional. En Turquía, la industria del entretenimiento es muy conservadora, y este tipo de escándalos pueden afectar la imagen de los actores y sus contratos publicitarios. Aunque Hande y Kerem son muy populares y tienen una gran base de seguidores, la filtración podría generar un impacto negativo en su reputación, especialmente entre las marcas y los productores que buscan una imagen limpia y familiar. Ante la filtración, Hande Erçel y Kerem Bürsin no se quedaron callados. Ambos emitieron comunicados, aunque con diferentes posturas. Hande, a través de sus redes sociales, expresó su indignación y su dolor por la violación de su privacidad. Pidió respeto y comprensión a sus seguidores, y anunció que tomaría acciones legales contra quienes habían filtrado y compartido las imágenes. Su mensaje fue claro y contundente: su intimidad es sagrada y no tolerará que nadie la viole. Kerem Bürsin, por su parte, también condenó la filtración y expresó su apoyo a Hande. Sin embargo, su respuesta fue un poco más cautelosa. En lugar de emitir un comunicado público, compartió un mensaje en sus redes sociales donde pedía respeto y privacidad para ambos.
Su postura fue más moderada, pero igualmente clara, se solidarizaba con Andy y rechazaba cualquier forma de acoso o invasión de su privacidad. Es importante señalar que hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial sobre la autenticidad de las fotos. Las autoridades turcas iniciaron una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de la filtración y para tomar las medidas legales correspondientes. Sin embargo, la investigación aún está en curso y no se han revelado detalles sobre los avances. Esto ha alimentado aún más la especulación y el debate sobre el tema. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? La situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos plantea una serie de reflexiones importantes sobre la privacidad, la exposición mediática y el comportamiento en línea. En primer lugar, la filtración de fotos íntimas es una clara violación de la privacidad y un acto de acoso. No importa si la persona es famosa o no, todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad y a decidir quién tiene acceso a nuestra vida privada. La difusión de este tipo de contenido sin el consentimiento de la persona afectada es ilegal y debe ser condenada enérgicamente. Es una afrenta a la dignidad humana y una muestra de la crueldad que puede existir en el mundo digital. La privacidad es un derecho fundamental, y la filtración de imágenes íntimas es una violación flagrante de ese derecho. Es importante recordar que las personas famosas también son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. No podemos justificar la violación de su privacidad solo porque son figuras públicas. En segundo lugar, la exposición mediática de los famosos es un arma de doble filo. Por un lado, les permite alcanzar la fama, el éxito y la fortuna. Por otro lado, los expone a la crítica, al escrutinio y a la invasión de su privacidad. Los famosos deben ser conscientes de los riesgos que implica su profesión y tomar medidas para proteger su intimidad. Sin embargo, también es responsabilidad de la sociedad establecer límites y respetar la privacidad de las figuras públicas. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy delgada, y es importante ser cuidadosos para no cruzarla. La cultura de la celebridad, aunque a menudo glamorosa y lucrativa, puede ser una trampa. La constante vigilancia, la especulación y la falta de privacidad pueden ser perjudiciales para la salud mental y el bienestar de las personas involucradas. En tercer lugar, el comportamiento en línea es fundamental. Las redes sociales y las plataformas de mensajería instantánea nos permiten comunicarnos y compartir información de manera rápida y sencilla. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para difundir contenido malicioso y para acosar a las personas. Es importante ser conscientes del impacto de nuestras acciones en línea y evitar participar en la difusión de contenido que pueda ser perjudicial o que viole la privacidad de los demás. La responsabilidad digital es un concepto crucial en la actualidad. Debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones en línea y evitar participar en la difusión de contenido que pueda ser perjudicial para otros. La cultura de cancelación y el ciberacoso son problemas graves que pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. En este caso específico, es importante recalcar que la difusión de estas imágenes, si son reales, es un delito. Compartir ese tipo de contenido sin el consentimiento de la persona es ilegal y puede acarrear graves consecuencias legales. Es fundamental ser responsables con lo que compartimos en línea y denunciar cualquier actividad sospechosa. La ley debe proteger la privacidad de las personas, y aquellos que violan esa privacidad deben ser castigados. La impunidad en estos casos envía un mensaje equivocado y normaliza la violación de la privacidad. Y finalmente es fundamental el apoyo a las víctimas de este tipo de situaciones. Hande y Kerem, como cualquier otra persona que sufra una violación de su privacidad, necesitan nuestro apoyo y nuestra solidaridad. No podemos permitir que este tipo de actos queden impunes. Debemos alzar la voz y denunciar cualquier forma de acoso o violencia en línea. La empatía y el apoyo son fundamentales para ayudar a las víctimas a superar estos momentos difíciles. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para el bien, y debemos utilizarlas para apoyar a quienes han sido víctimas de la violencia en línea. Así que, ¿qué pasó con las fotos? ¿Eran reales? ¿Quién las filtró? ¿Qué consecuencias tuvo? Aún quedan muchas preguntas sin respuesta, pero lo más importante es que este escándalo nos ha abierto los ojos a una realidad preocupante, la fragilidad de la privacidad en la era digital y la necesidad de protegerla. La tecnología, que nos ha conectado de maneras increíbles, también ha creado nuevas formas de vulnerabilidad.
La privacidad, un derecho humano básico, está siendo constantemente amenazada por la tecnología y la falta de ética de algunos individuos. Y hablando de protección, quiero recordarles que es crucial ser críticos con la información que consumimos en línea. En un mundo inundado de noticias falsas, rumores y especulaciones, es fundamental verificar la información antes de compartirla. Consulten fuentes confiables, contrasten la información y no se dejen llevar por el sensacionalismo. La desinformación es un problema grave en la sociedad actual, y debemos ser conscientes de las consecuencias de creer y compartir información falsa. La verificación de la información es una habilidad esencial en la era digital, y debemos educarnos para poder discernir entre la verdad y la mentira. Además, quiero animarlos a reflexionar sobre la forma en que tratamos a las personas en línea. Detrás de cada cuenta, de cada foto, de cada comentario, hay una persona con sentimientos y emociones. La empatía y el respeto deben ser la base de nuestras interacciones en línea. La amabilidad y la consideración deben ser la norma, no la excepción. La cultura del odio y la negatividad en línea debe ser combatida con empatía y comprensión. Debemos recordar que todos somos humanos y que todos merecemos ser tratados con respeto. Y ahora, profundizando un poco más en las posibles consecuencias de este escándalo, consideremos el impacto en la carrera de Hande y Kerem. Si bien ambos son artistas talentosos y reconocidos, la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, puede ser implacable. La imagen pública es crucial, y los escándalos pueden afectar la reputación y las oportunidades de trabajo. Los productores y las marcas comerciales pueden ser reacios a asociarse con personas involucradas en controversias, lo que podría limitar sus futuros proyectos y contratos publicitarios. Además, este tipo de situaciones pueden tener un impacto significativo en la salud mental de los involucrados. La exposición constante a la opinión pública, el acoso en línea y la invasión de la privacidad pueden causar estrés, ansiedad y depresión. Es crucial que Hande y Kerem tengan un buen sistema de apoyo, incluyendo amigos, familiares y profesionales de la salud mental, para ayudarlos a afrontar esta difícil situación. En cuanto a la investigación sobre la filtración, es fundamental que las autoridades turcas actúen con diligencia y determinen quiénes son los responsables. La justicia debe prevalecer, y los culpables deben ser castigados para enviar un mensaje claro de que la violación de la privacidad no será tolerada. También es importante que se tomen medidas para prevenir futuras filtraciones, como el fortalecimiento de las leyes de privacidad y la educación sobre la seguridad en línea. Ahora, quiero hablar un poco sobre la importancia de la educación sobre la privacidad en la era digital. Es fundamental que todos, especialmente los jóvenes, aprendan sobre los riesgos de compartir información personal en línea y cómo proteger su privacidad. Las escuelas y los padres deben desempeñar un papel activo en la educación sobre la seguridad en línea, enseñando a los niños y adolescentes sobre los peligros del ciberacoso, la filtración de datos y el robo de identidad. También es importante que las plataformas de redes sociales asuman una mayor responsabilidad en la protección de la privacidad de sus usuarios. Deben implementar medidas más estrictas para evitar la difusión de contenido malicioso y para sancionar a quienes violan las políticas de privacidad. Los usuarios deben tener un mayor control sobre su información personal y la capacidad de denunciar cualquier contenido que viole sus derechos. En el contexto social, este escándalo también nos obliga a reflexionar sobre la objetivación de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura de la celebridad. La constante exposición de la vida privada de las mujeres, especialmente en el caso de las actrices y modelos, puede contribuir a la cosificación y a la normalización de la violencia de género. Es importante cuestionar los estereotipos de género y promover una cultura de respeto y igualdad. En resumen, el escándalo de la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un evento complejo que plantea múltiples cuestiones éticas, legales y sociales. Nos obliga a reflexionar sobre la privacidad, la exposición mediática, el comportamiento en línea, la responsabilidad digital y la cultura de la celebridad. Debemos tomar medidas para proteger la privacidad de las personas, combatir el acoso en línea y promover una cultura de respeto y empatía. Y antes de que terminemos este vídeo, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por ver este vídeo completo y por acompañarnos en esta reflexión. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. Sabemos que es un tema delicado, pero creemos que es importante hablar de ello y analizarlo desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos encanta leerlos, saber qué piensan, y crear un debate saludable.
Cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre este tema, si creen que las fotos son reales, cómo creen que debería actuar la sociedad ante este tipo de situaciones y qué medidas creen que se deberían tomar para proteger la privacidad de los famosos y de las personas en general. ¿Creen que las leyes actuales son suficientes o se necesitan reformas? ¿Cómo podemos, como sociedad, promover un comportamiento más responsable en línea? ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la privacidad y la seguridad en el mundo digital? Estamos ansiosos por leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de lo que está pasando, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Recuerden que su participación es crucial para construir una comunidad de diálogo y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y cuídense mucho. Chao.